Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar la sesión 2 sobre GraphSet. En la anterior sesión hemos hablado sobre los elementos constitutivos del GraphSet y hoy vamos a ver acerca de las estructuras que se pueden utilizar para poder expresar la automatización de un proceso mediante este método. El contenido de esta sesión se divide en dos partes. Uno son las estructuras básicas y en la segunda parte vamos a hablar de la comparación o la forma en cómo GraphSet y diagramas de flujo se relacionan. En el GraphSet vamos a hablar de dos clases de reglas. Primero, las reglas de sintaxis y luego vamos a hablar de las reglas de la semántica. ¿Qué significan las reglas de sintaxis? Reglas de sintaxis significa cómo se escribe sin errores el GraphSet de un proceso. También les dije que el GraphSet no solamente se utiliza para expresar la automatización de un proceso, sino para expresar otro tipo de problemas, expresar los modelos de otro tipo de problemas, con las características de que sea un problema de tipo secuencial y evidentemente tenga las características de un sistema de eventos discretos. Como les dije también, hay dos clases de reglas, las reglas de sintaxis y las reglas de semántica. Hoy vamos a hablar de las reglas de sintaxis, es decir, cómo se escribe el GraphSet, cómo se tiene que expresar un GraphSet sin errores. La primera regla de sintaxis es: no puede haber nunca dos transiciones consecutivas sin una etapa de por medio, y la segunda importante, no puede haber dos etapas consecutivas sin una transición de por medio, o sea, una transición intermedia. Eso significa que si ustedes revisan el GraphSet de cualquier proceso, siempre va a haber una secuencia etapa, transición, etapa, transición, etapa, transición. No importa por el camino que sigan o que revisen o que vean la secuencia del proceso. No importa si va en la forma normal de arriba hacia abajo o si está retornando o si es una desviación oblicua, por ejemplo. Igual se tiene que cumplir que a toda etapa le sigue una transición y a cada transición le sigue una etapa. Esas es las reglas, dos de las reglas de la sintaxis importantes. Aquí muestro dos elementos que no pueden ser. La primera, hay dos transiciones seguidas. La segunda, hay dos etapas seguidas. No puede existir. A una etapa le sigue una transición y a una transición le sigue una etapa. Veamos las estructuras básicas. La primera es la más simple. Es una estructura lineal. Es una sucesión alternada de etapas y transiciones en las que las etapas se van activando una detrás de otra. También es la más utilizada, obviamente, debido a su simplicidad, ya que expresa la secuencialidad específica que tenemos cuando tenemos que automatizar un proceso. Este es un ejemplo, un GraphSet simple de secuencia única. Fíjense, desde que comienza, continuamos hasta que termina, hay una secuencialidad de etapas y transiciones, ¿no? Una secuencia única. Obviamente, cuando termina el proceso, hay una transición que refleja a la etapa 1, es decir, la etapa 1 va a ser la que nuevamente funcione cuando la etapa 6 está activa y se concluya a través de el sensor de fin de retroceso. Si la etapa 6 está activa y se cumple esta transición, esto va a retornar a la etapa 1. Esto está expresando la secuencia 1. ¿Qué propiedades tiene? Una secuencia lineal, o sea, solamente una etapa debe estar activa en un instante determinado. Como es una secuencia básica lineal, no hay varias etapas que estén trabajando paralelo secuencialmente. Entonces, solo una etapa está activa en un instante determinado. Se activa una etapa cuando se encuentra activada la anterior y se cumplen las condiciones, la receptividad, que está unida a la transición entre ambas etapas. La activación de una etapa implica automáticamente la desactivación de la anterior. Y una secuencia lineal puede formar parte de una estructura más compleja, ¿no? O sea, las estructuras de un GraphSet pueden ser mucho más complejas que una simple secuencia lineal, pero van a aparecer como parte de esa estructura compleja. Esta parte, estas dos reglas de la activación de las etapas, se menciona aquí, pero también las vamos a repetir cuando estemos hablando acerca de la semántica del GraphSet. ¿Cuáles son las reglas de la semántica del GraphSet? ¿No? Les he dicho, la sintaxis es escribir. La parte de la semántica significa o sea, ¿qué significado tiene
el graph set cuando lo leemos, es decir, cuando encontramos un graph set, cómo se tiene que entender el funcionamiento del proceso a través del graph set que les representa el funcionamiento de ese proceso. Aquí hay un pequeño ejemplo. Lo primero que, obviamente este es un graph set nivel 2, lo primero que quiero que noten es ya el graph set va a representar el funcionamiento de este proceso. Las especificaciones funcionales de este proceso es la siguiente. Después de que se presione la botonera SB2, comienza el ciclo, el carro va a ir hacia la derecha hasta alcanzar B, luego retorna a C, nuevamente va al punto B y luego termina retornando al punto A. En otras palabras, el carro va a avanzar, pasa el punto C, llega hasta el punto B, retorna al punto C, en el punto C nuevamente avanza el carro hasta el punto B y una vez que quede en el punto B, retorna a la posición inicial A. Esas son las especificaciones. Ahora, varios elementos. Este es un proceso físico real que se está tratando de representar y esto que está aquí a la izquierda es el graph set que representa el funcionamiento de este sistema. ¿Ok? Un detalle. Fíjense que cuando el carro está a la izquierda, cuando está en el extremo izquierdo, está activado el sensor de presencia A. Cuando está activado un sensor de presencia, obviamente el triangulito que está representando este fin de carrera está puesto de un color rojo. Y la variable binaria, la variable digital que representa este sensor, este fin de carrera, va a estar en rojo en el graph set. ¿Eso qué significa? SB2 no está activo, A está activo. Es evidente que está activo porque el carro está en el extremo izquierdo. Ok, veamos pues de presionar la botonera de arranque. Primero vamos obviamente a la etapa inicial. La etapa inicial está activa. Esa es la regla de iniciación del graph, ¿no? O sea, cuando el graph se comienza a funcionar, la única etapa que se activa es la etapa inicial. Una vez que se active, o sea, se cumpla la condición, la receptividad, en este caso esta expresión, unida a esta transición, el graph se va a empezar a evolucionar. Fíjense que la receptividad unida a esta transición en realidad es una operación lógica AND, es decir, se tiene que cumplir que el carro esté a la izquierda, el fin de carrera A está activado, y se tiene que cumplir también que la botonera SB2 se haya presionado. Ok, comencemos entonces presionando la botonera. Se presiona la botonera, SB2 se pone en 1, por eso se pone en rojo. Se hace el producto lógico, es el AND de SB2 con A, es evidente que esto es 1, y por lo tanto el graph set tiene que evolucionar. Es decir, esta ficha tiene que pasar a la etapa 2, y cuando la etapa 2 esté activa, comienza el funcionamiento del carro moviéndose hacia la derecha. Esta D de acá significa que el carro va a empezar a moverse hacia la derecha. De esta forma, etapa 2 activa, la acción asociada a esta etapa está funcionando, el carro comienza a moverse a la derecha. Fíjense aquí la flecha se ha puesto de un color que significa que el carro se está moviendo. La etapa 2 activo, comienza a moverse. Alcanza el nivel C, o sea, alcanza el fin de carrera C, no tiene que pasar nada, porque aunque se active esto, fíjense que la transición de la etapa 2 a la etapa 3 es la variable binaria B, es decir, el sensor, el fin de carrera B que tiene que estar activo. El fin de carrera C se ha puesto activo, por eso aquí está en rojo. Sin embargo, como la etapa anterior no está activa, no va a ocurrir, o sea, no va a producir ningún cambio debido a que si quisiéramos que esto realmente funcione, esta etapa, la etapa 3, tendría que estar activa. ¿Qué está esperando en este momento el graph? Que se active la variable binaria B, es decir, el fin de carrera de que el carro ha llegado al extremo derecho. Es decir, el fin de carrera B tiene que estar activo, como la etapa 2 está activa, se está moviendo hacia la derecha, entonces va a evolucionar el graph de esta manera. Se sigue moviendo, llega a B, fíjense, B se ha activado. La etapa anterior está activa, se va desarrollando el movimiento hacia la derecha. Como esto está activo, ahora se cumple la transición, la etapa anterior está activa, la transición se cumple. El graph set tiene que evolucionar de esta forma. ¿No?
Cuando evoluciona, por un instante todavía esto está activo, el carro va a empezar a moverse hacia la izquierda. Eso nos está diciendo acá. La flecha de movimiento está acá. No hay ningún efecto en el funcionamiento del GraphSet, o sea, de este proceso, si presiono nuevamente la botonera SB2, porque si SB2 se pone activo, esto se va a poner en rojo, es decir, SB2 se va a poner en 1, pero como no está activo, o sea, no hay ninguna posibilidad de que esto evolucione tal como cumpliendo las reglas de GraphSet. Las reglas del GraphSet para la evolución es la etapa anterior activa, la transición activa, entonces va a empezar a evolucionar. Veamos. Está moviéndose hacia la izquierda, de esta forma. Cuando llega al sensor de carrera C, al fin de carrera C, al sensor C activado, la receptividad unida a esta transición se hace verdadera y por lo tanto el GraphSet va a evolucionar de la etapa 3 a la etapa 4, haciendo que el carro nuevamente se vaya hacia la derecha, cumpliendo las reglas de GraphSet. Etapa anterior activa, transición cumplida, es decir, la receptividad unida a esta transición es verdadera y por lo tanto va a evolucionar de esta forma. Se está moviendo hacia la derecha hasta que alcance el fin de carrera B. Como la etapa 4 está activa y el fin de carrera B se ha activado, entonces el GraphSet va a evolucionar hacia la etapa 5 que dice que el carro se mueva hacia la izquierda. De esta forma. Se está yendo hacia la etapa 5 se ha activado. El carro se mueve hacia la izquierda. No importa que C se active. No va a afectar nada porque aquí la receptividad unida a esta transición es la variable binaria A. Cuando se active esto, el GraphSet va a evolucionar localizando nuevamente en la etapa inicial 1. De esta forma. Se sigue moviendo. Y, bueno, un pequeño detalle es que cuando la condición, la receptividad unida a una transición se pone verdadera, se dice que la transición es franqueable. Y se dice que un GraphSet es disparable cuando la transición es franqueable y la etapa anterior está activa. Como se cumple, evoluciona. O sea, no espera nada y tiene que evolucionar. De esta forma. ¿No? Está activo A. Y fíjense que hemos vuelto a la etapa inicial, es decir, a que la etapa 1 está activa, esperando que ese B2 se ponga en 1 para poder nuevamente evolucionar. Es decir, que el carro se mueva otra vez hacia la derecha hasta alcanzar B, etcétera, etcétera. O sea, volviendo a comenzar todo el proceso. Este es un GraphSet de secuencia única, fíjense. O sea, a cada etapa le sigue una transición, una etapa, y no hay varios caminos, alternativas que se puedan seguir en este GraphSet de secuencia única. ¿Cuál es la otra estructura básica? ¿No? La estructura selectiva. Esto que le vamos a llamar bifurcación en O. La bifurcación en O en realidad significa que el GraphSet en determinado momento puede evolucionar por diferentes caminos, dependiendo de las condiciones que se establezcan. Es decir, o va por un camino, o va por otro, o va por otro camino. O sea, ¿y cuántos caminos puede elegir? Dependiendo del diseño del GraphSet que se haga, pueden haber varias separaciones, o sea, varios caminos que puede alternativamente evolucionar el GraphSet. ¿No? Divergencia O, se inician varios caminos o subprocesos alternativos posibles, alternativos al cumplimiento de determinadas condiciones del propio proceso, dicho sea de paso. Una serie de caminos alternativos con una estructura lineal u otras más complejas pueden activarse a partir de la divergencia que estamos mencionando. La confluencia no significa de esos varios caminos alternativos en algún momento vuelven a unirse, es decir, vuelven a una secuencia única. Eso se llama una confluencia no. Una o varios de todos los caminos alternativos se unen. La estructura debe ser una de las condiciones que se impone para que, después vamos a hablar también de esto, de que el GraphSet es seguro o inseguro, o el GraphSet tiene un bloqueo mortal, por ejemplo. O sea, si se quiere escribir adecuadamente, si se quiere representar adecuadamente un GraphSet, tiene que cumplirse esta estructura de ser globalmente cerrada. Es decir, si hay una divergencia, no, en algún momento, o sea, etapas después, tiene que haber una confluencia no. Esta es una divergencia no. Fíjense, comienza la etapa 8, la 9.
para llegar a esta etapa, dependiendo de las condiciones de las receptividades unidas en C91, C92 o C93, ¿no? Dependiendo de cuál de estas tres se activen, el GrabSet puede ir por este camino, por el camino de la etapa 10 hacia adelante, por el camino de la etapa 20 hacia adelante o el camino de la etapa 30 hacia adelante. Aquí hay una divergencia, ¿no? Y bueno, aquí están apareciendo unos cuadraditos, unas etapas que tienen una rayita hacia adelante y una rayita hacia abajo. Esto significa una macroetapa. Esto significa una macroetapa. El que explica adecuadamente el funcionamiento, la sintaxis, todo sobre la macroetapa es René David en su paper, que imagino ya han comenzado a leer. Bueno, aquí tenemos la divergencia y fíjense, entre el camino que comienza en la etapa 10 y el camino que comienza en la etapa 11, tenemos una confluencia entre la etapa 19 y la 25 en esta parte del GrabSet. Lo que se separó, aquí se está volviendo a unir. Y bueno, el tercer camino que comienza con la etapa 30, confluye, es decir, se une en la conclusión o a la salida de la etapa 47 y la etapa 34, a partir de estas dos. Fíjense, esta estructura es globalmente cerrada, porque esto que parte aquí, esta divergencia en O, dos de los caminos tienen una confluencia en O aquí, y dos de los caminos tienen una confluencia en O acá. Eso significa que esta es una estructura globalmente cerrada. Lo que en algún momento se separa, en otra parte del GrabSet, tiene que volverse a unir. ¿Qué significa? Que hay diferentes alternativas para poder o sea, que tiene el GrabSet diferentes alternativas para evolucionar, dependiendo de las condiciones de evolución de las transiciones que se habiliten en determinado momento. ¿Cuáles son las propiedades? A partir de la divergencia, el proceso evoluciona por distintos caminos, cada uno con su propia condición de transición. Las condiciones de transición tienen que ser excluyentes, es decir, es una separación en O, es un XOR, pongámoslo así, es un OR exclusivo. El proceso evolucionará en cada caso por solo uno de ellos. Se elige un camino, ¿no? Los distintos caminos iniciados, como divergencia no, deben confluir en uno o más puntos, que es una convergencia no, eso hace que se denomine una estructura globalmente cerrada. Ok, aquí les muestro un ejemplo de una secuencia. Esta es una realidad, una salida de cintas transportadoras que tienen que separar los objetos que se alimentan a través de la cinta 1. Si el objeto es grande, tiene que ir por la cinta 3, y si el objeto es pequeño, tiene que ir por la cinta 2. Ese es el ciclo de funcionamiento que se está expresando aquí, es decir, las condiciones de funcionamiento de este proceso. Es un proceso de clasificación de objetos que entran por la cinta 1 y dependiendo si el objeto es grande, va a ir por la cinta 3 y si es pequeño, irá por la cinta 2. La automatización o la representación de este proceso, está aquí el proceso, se puede hacer mediante este GrabSet. ¿Ya? Algunos detallitos. Las variables P1, P2 y P3 significan que el cilindro P1, el cilindro 1, el cilindro 2 y el cilindro 3, esto que están acá. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, se van a activar. Estos significan estas variables. AB significa avance, RE significa retroceso. Obviamente aquí en esta representación, por solamente el tema del espacio, estamos utilizando un GrabSet, una mezcla entre GrabSet de nivel 1 y GrabSet de nivel 2. ¿No? Porque aquí estamos poniendo una descripción literal, pero aquí estamos poniendo ya variables simbólicas que representan, o sea, símbolos, variables que representan el funcionamiento del elemento físico. Ok, comencemos. Etapa 1 activa, es decir, el GrabSet se ha activado, solo la etapa 1 está activa. ¿Ya? Fíjense que P2 está retraído, P3 está retraído, P1 está retraído, por eso estas tres variables se han puesto en rojo porque están activas, ¿no? Estos cilindros tienen unos sensores de presencia. Cuando están retraídos se detecta y cuando están extendidos, es decir, con el émbolo completamente eyectado, también hay un sensor que dice que el cilindro P1 está
completamente eyectado, es decir, ha empujado, ha salido el émbolo del cilindro neumático. Llega a la caja, fíjense que aquí estamos, en esta parte estamos detectando un sensor de presencia de que ha llegado el objeto. El sensor nos dice que es un objeto grande, aquí se ha puesto en rojo, es decir, se ha detectado que es un sensor de caja grande, y por lo tanto tiene que avanzar el cilindro P1. Ok, como la etapa anterior está activa y se ha dado las condiciones de la receptividad, esta receptividad es franqueable, por lo tanto el graph tiene que evolucionar, y evoluciona, ¿no? Avanzando el cilindro P1. Fíjense aquí el cilindro P1 está empujando la caja, y tiene que empujar la caja para que salga por la cinta 3, porque por la cinta 3 salen los objetos grandes. Ok, está avanzando. Fíjense que el objeto se ha puesto delante del cilindro P2. Hay un sensor también ahí en el cilindro P2, que hay un objeto, pero como es grande, y estamos por este lado. Fíjense, caja delante de P2 está activa. Por eso ha puesto en rojo. Pero no afecta porque es la etapa 5, el avance del cilindro 1, el que está activo. Ok, sigue avanzando hasta que pone el objeto delante de P3. Una vez que pone el objeto delante de P3, fíjense, la etapa anterior, avance del cilindro P1 está activo y se ha dado la condición de evolución, o sea, la condición de la transición, la receptividad es verdadera y por lo tanto tiene que evolucionar. Siguiente etapa, la etapa 6, ¿qué dice? Tiene que avanzar el cilindro 3, empujando la caja hacia la cinta 3, y tiene que retraerse el cilindro P1. Y eso es lo que está ocurriendo. El cilindro P1 se está retrayendo y el cilindro P3 está empujando la caja de esta forma. Una vez que se ha empujado, sigue retrayéndose el cilindro P1. Ahora, una vez que se ha activado que el sensor, que la caja en la cinta 3 está ahí, se tiene que ver que se retraigan los dos cilindros, P1 retraído y P3 retraído. Es evidente que el P1 que ha comenzado a retraerse tiempo anterior va a llegar antes a ser completamente retraído antes que el cilindro P3. Pero bueno, el cilindro P3 retraído es el que es la transición que hace que el graph vaya a evolucionar hacia la etapa 8. ¿No? En la etapa 8 el cilindro P1 todavía se está retrayendo. Cuando alcance o sea, se retraiga completamente, la etapa 8 está activa, P1 se ha activado, es decir, se ha cumplido la transición y por lo tanto puede evolucionar hacia la etapa inicial, que es la etapa 1. De esta forma, la etapa 1. ¿Ok? Como la cinta 1 sigue funcionando, ahora ha llegado otro objeto, que es un objeto pequeño, se ha detectado mediante el sensor que es una caja pequeña, y por lo tanto tiene que evolucionar por este otro camino el graph. Es decir, tiene que empujarse el objeto hasta la cinta 2, de esta forma. La etapa anterior está activa, se ha cumplido la transición, evoluciona el graph hacia el cilindro P1, comienza a avanzar, lo pone delante del cilindro P2. La siguiente etapa significa avance del cilindro P2, el retroceso del cilindro P1. Ya la caja está sobre la cinta 2, se ha cumplido la condición, es decir, la caja ya está en la cinta 2. Por lo tanto, evoluciona a la etapa 4. La etapa 4 significa retroceso del cilindro 2, todavía el cilindro P1 está retrocediendo. El P2 ya ha llegado a su lugar, P1 todavía está retrocediendo. Cuando alcance el P1 completamente retraído, todavía se está desarrollando en este momento la etapa 8. Cuando se alcance el P1 completamente retraído, la etapa 8 está activa, esta transición se habría cumplido y por lo tanto la red va a evolucionar hacia la etapa 1. De esta forma. Y hemos vuelto a las condiciones iniciales del graph. Ahora puede entrar otro objeto que puede ser grande o pequeño. Este sensor lo va a detectar y a partir de ahí el cilindro P1 va a empujar. Hay varios detalles que se tienen que tomar en cuenta aquí. Por ejemplo, que cuando el objeto llegue para que se detecte si es grande o pequeño, es decir, este sensor se active, la cinta 1 tiene que detenerse, ¿no? Lo mismo acá, hay que empujar, ¿no? La cinta 3 puede estar permanentemente en funcionamiento o a partir de que solamente llegue el objeto delante de P3,
la cinta 3 se puede activar, eso dependiendo de las condiciones del proceso. Pero bueno, lo que queremos aquí es justamente representar la elección de secuencias. Aquí hay una separación en O, fíjense, entre la etapa 2 y la etapa 5, y hay una confluencia en O a partir de la etapa 4 y la etapa 7. Un detalle es el Graph-Z evoluciona o por el camino de la izquierda o evoluciona por el camino de la derecha, ¿no? Bueno, y sigue funcionando. ¿Qué es la etapa simultánea? Es decir, cuando en un Graph-Z varios procesos se activan simultáneamente, es decir, varios procesos se tienen que llevar adelante al mismo tiempo, es lo que se denomina la bifurcación en I. ¿Cuáles son los elementos? Una divergencia en I, una separación en I. Se inician varios caminos o subprocesos simultáneamente cuando se cumple una determinada condición de transición común. Una serie de caminos simultáneos con una estructura lineal o más compleja se activan, es decir, lo que continúa a partir de ahí, de esa divergencia en I, son una serie de caminos que podrían tener una estructura lineal o pueden tener estructuras más complejas. ¿Qué es una confluencia en I? En algún lugar, esas separaciones tienen que nuevamente confluir en algún punto, ¿no? Para hacer que la estructura sea globalmente cerrada. De esta forma. Fíjense, por favor, en la etapa 9, cuando la etapa 9 está activa y la transición C9 se active, simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, se van a activar la etapa 10, la etapa 20 y la etapa 30. Aquí hay una divergencia en este punto, ¿no? Una transición común, así que evolucionen por la etapa 10, al mismo tiempo evolucionan por la etapa 20 y al mismo tiempo por la etapa 30. ¿Cómo se diferencia entre si es una divergencia en I y es una divergencia en O? Simple. La separación en I se representa con una doble línea. Una doble línea significa que simultáneamente van a comenzar a funcionar todos los caminos que están a continuación. Lo mismo que en el caso anterior, si aquí hay una divergencia en I, en algún momento del Graph-Z tiene que haber una confluencia, tienen que unirse esos caminos. De estos dos primeros caminos están representados acá, y del último camino está representado aquí abajo. Esto hace que la estructura sea globalmente cerrada, es decir, la divergencia en I tiene en algún momento una confluencia en I, o una convergencia. ¿Cuáles son sus propiedades? A partir de la divergencia, el proceso evolucionará por varios caminos a la vez, ejecutando varias tareas simultáneamente. La condición de transición para iniciar las tareas simultáneas es única y común para todas, y los distintos caminos iniciados tienen que confluir, haciendo que la estructura sea globalmente cerrada, ¿no? La convergencia en I impone una condición de transición. Todas las tareas que confluyen en ella deben haber terminado para que el proceso pueda continuar. De esta forma. Fíjense este ejemplo, ¿no? Son dos carros que se tienen que mover hacia la derecha, ¿no? Después de presionar SB2, los dos comienzan a moverse a la derecha. No importa cuál llegue primero hacia la derecha, va a empezar a retornar, pero solamente puede continuar el proceso si es que los dos carros han llegado al extremo izquierdo, es decir, estén activados I1, el sensor I1 y el sensor I2, ¿no? Para poder comenzar de nuevo el ciclo. Veamos el Graph-Z. Este es el Graph-Z del proceso, ¿no? Hay que esperar a que se active SB2, la botonera de arranque, y 1 y 2 están activos porque los dos casos están en el extremo izquierdo. Y bueno, a partir de ahí comenzará a funcionar de acuerdo con las especificaciones funcionales que acabo de explicarles. Ok, presionemos SB2. Presionado SB2 está en igual a, o sea, se ha puesto en 1, ¿no? Se ha cumplido la condición de transición. Fíjense, aquí hay un producto lógico, SB2 y el sensor I1 y el sensor I2 tienen que estar todos activos. SB2 activo, I1 activo, I2 activo, por lo tanto esta transición es franqueable y el Graph-Z debe evolucionar de esta forma. Comienzan a moverse los dos, simultáneamente los dos carros se están moviendo hacia la derecha, ¿no? Veamos, se mueven. Fíjense que resulta ser que el carro 1 es más rápido que el carro 2, puede ocurrir, o puede ocurrir al revés también, que para el caso 2 sea más rápido que el carro 1. Cuando llega a la activación
del sensor que detecta que el caso 1 está en el extremo derecho, aquí está, esto se ha activado, la etapa 2 está activa, la transición es franqueable y por lo tanto debe evolucionar de esta forma. Y ya el caso 1 está retornando, está en la etapa 3, ¿no? Y el caso 1 se está moviendo hacia la izquierda. El caso 2 todavía no, porque el caso 2 primero tiene que alcanzar el extremo derecho de 2. Y en todo caso, a partir de ahí va a empezar a evolucionar. ¿Ok? Una vez que se alcance el extremo derecho, caso 2, esta parte del gráfico también va a evolucionar, haciendo que el caso vuelva hacia el lado izquierdo. El caso 1 ya se está moviendo hacia el lado izquierdo, ¿no? Se va a mover hasta que alcance el extremo izquierdo detectado por este sensor de presencia, ¿no? Esta transición es franqueable, por lo tanto, el gráfico puede evolucionar de esta manera, ¿no? Alcanzado la etapa 4. Cuidado, la etapa 4 es una etapa de espera, no tiene acción asociada. ¿Qué está haciendo? Está esperando el caso 1, que también llegue al extremo izquierdo el caso 2. Eso es lo que está haciendo, es una etapa de espera, por eso no tiene una acción asociada a la etapa 4. ¿Ok? Y 2 también se ha activado, es decir, la receptividad unida a esta transición tiene 1, esta transición es franqueable y por lo tanto va a evolucionar a la etapa 7. Otro detalle, fíjense esta transición. Esto significa la etapa 4, que el caso 1 está en el extremo izquierdo, la etapa 7 significa que el caso 2 está en el extremo izquierdo. Esta transición es siempre activa, eso significa, por eso se pone igual a 1, siempre está igual a 1, siempre está activo, y por lo tanto, cuando las dos etapas anteriores estén activas, esto inmediatamente va a evolucionar hacia la etapa 1, de esta forma. No hay una transición acá, realmente. Esta transición siempre está activa. ¿Qué cosa espera? La confluencia en I. Es decir, que la etapa 4 esté activa y que la etapa 7 esté activa. Lo que es lo mismo que decir que el caso 1 esté en el extremo izquierdo y que el caso 2 también esté en el extremo izquierdo para poder volver a comenzar todo el proceso. Es el mismo proceso, decía, pero con un gráfico diferente. Fíjense, ahora el gráfico es este. Fíjense, todavía cumplimos la condición de cierre global. Aquí hay una separación, una confluencia en I, por si acaso. Aquí es una confluencia, aquí es una separación en I. Lo que hicimos hace rato fue primero la separación y luego la confluencia. Fíjense, lo que estamos haciendo ahora es primero la confluencia y después la separación. Pero funciona exactamente igual. Fíjense, presionamos SB2, esto se ha cumplido. Como estas dos etapas previas están activas, pequeño detalle que no se nos tiene que pasar, que no se tiene que perder, es que este gráfico tiene dos etapas iniciales, ¿no? Todos los gráficos que estamos viendo hasta ahora tenían una sola etapa inicial. Puede haber más de una etapa inicial en un gráfico, como en este caso, tiene dos etapas iniciales. Bueno, las dos etapas están activas, SB2 se ha activado, por lo tanto la transición es franqueable y el gráfico evoluciona, ¿no? En la etapa 2, el caso 1 se está moviendo hacia la derecha, en la etapa 5 el caso 2 se está moviendo hacia la derecha. Fíjense, esto va a evolucionar, el caso 1 ha llegado a la derecha, al extremo derecho, se ha activado el sensor de presencia, el fin de carrera de 1 y por lo tanto va a comenzar a retornar, lo que hace cuando la etapa 3 está activa. Ok, simultáneamente el caso 2 sigue avanzando hasta alcanzar el extremo derecho, que es el sensor que se detecta a través del fin de carrera de 2, y a partir de ahí va a empezar a retornar. El caso 1 retorna hasta que el fin de carrera I1 se active, eso se está mostrando acá, y por lo tanto, como la etapa 3 está activa y la transición es franqueable, esto va a evolucionar hacia la etapa 1, de esta forma. Fíjense, I1 sigue activa, pero el gas sigue evolucionando a la etapa inicial 1. Otro detalle es que una vez que comienza a funcionar el GraphSet, como en este caso, si esta etapa es parte del GraphSet del funcionamiento normal, solamente en la etapa inicial es cuando se activa, pero una vez que comienza a funcionar, esta etapa va a funcionar como si fuese una etapa normal, común y corriente. Ok, el caso 2 se está moviendo hacia la izquierda hasta que alcance el fin de carrera I2. Una vez que alcance el fin de carrera I2, este GraphSet evolucionará de la etapa 6 a la etapa 2 porque esta transición es franqueable, es verdadera, se ha cumplido la condición y la etapa anterior está activa. ¿Qué se hace? Evolución. ¿Qué está esperando ahora?
que se presione el botón SB2 para nuevamente comenzar el proceso. Algunos detallitos importantes. Los graph que están escritos hacia la izquierda tienen problemas de sintaxis, es decir, están mal escritos. ¿Por qué? Porque aquí hay una etapa previa, ¿verdad? Y hay una separación en I y las transiciones están después. Les he dicho que una separación en I, hemos dicho que una separación en I es una transición que dispara todas las condiciones simultáneas. Por lo tanto, la transición tiene que estar antes de la separación, antes de la divergencia, antes de la separación en I, ¿no? Esto es correcto, esto es incorrecto. Lo mismo acá. En la confluencia, una misma transición hace, esperando que se cumplan las etapas anteriores, que las etapas anteriores estén activas para poder evolucionar, una misma transición hace que evolucione. Eso significa que la transición tiene que estar después de la confluencia en I. ¿Vale? Esto es lo correcto. En una separación en O es al revés, es decir, aquí lo que significaría es que la misma transición dispara las dos etapas, lo cual no es correcto, porque cuando estamos hablando de una separación en O, tiene que ser por un camino u por el otro camino, ¿no? Por lo tanto, esto está bien, pero esto está mal escrito. Lo mismo que en la convergencia, es decir, lo que estaría significando aquí, esta es una convergencia en O, porque es una sola línea, fíjense, la divergencia y la convergencia son doble línea, la divergencia, la separación y la confluencia o convergencia en O es una sola línea. Lo que aquí significaría es que la etapa esta está activa, esta también está activa. Una misma transición haría que evolucione. Y eso no es correcto, porque es en O. Es o por este lado va a evolucionar o por este otro camino va a evolucionar. Por lo tanto, la transición tiene que estar antes de la confluencia. Nuevamente, o sea, los graphs que están a la izquierda tienen errores de sintaxis, los graphs que están a la derecha son los que no tienen errores de sintaxis. Sintaxis significa cómo se escribe los graphs. Tal como ocurre en la programación, no hay digamos, una solución única a un problema planteado. Si queremos programar o desarrollar un programa para resolver algún problema en específico, en algún programa o en algún lenguaje de alto nivel, qué sé yo, C o Python o cualquier otro lenguaje de programación, dependiendo de cómo el programador diseñe su programa, habrá un programa para resolver el problema, pero un programador, o sea, otro programador va a resolver el mismo problema, pero el código, digamos, o el programa será diferente. Exactamente ocurre lo mismo con el GraphSet. El GraphSet no es único. Un GraphSet puede resolver un problema de automatización. Un GraphSet diseñado por algún ingeniero de automatización y otro ingeniero de automatización va a diseñar otro GraphSet que resuelve exactamente el mismo problema. ¿Cuál de los dos GraphSet es mejor o qué criterios podríamos utilizar para entender o ver cuál de los dos GraphSets desarrollados, ¿no?, es el que mejor se adapta a nuestras necesidades? Dependerá de los criterios que se utilicen. Por ejemplo, o sea, si lo que se pretende es que el programa tenga la menor extensión posible, es el GraphSet que más pequeño sea, es decir, menos etapas y transiciones tenga, será el que mejor, será un GraphSet mejor que el otro. Pero si queremos, por ejemplo, priorizar la claridad de la solución, es decir, que no haya, que se pueda entender mejor cómo se está desarrollando la automatización, entonces el GraphSet más claro y probablemente tenga más etapas y transiciones, será el mejor de acuerdo a ese criterio. Depende del criterio para saber qué GraphSet es mejor. Resumiendo, el GraphSet no es único para la solución de un mismo problema de automatización. Lo mismo que ocurre en la programación o cuando se desarrolla un programa en alto nivel. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre diagrama de flujo y GraphSet? Primero, el diagrama de flujo representa una sucesión de tareas que se ejecutan secuencialmente a la velocidad del procesador. En cambio, el GraphSet es una sucesión de tareas eventualmente controladas por un procesador, es decir, evidentemente el GraphSet va a estar normalmente implantado dentro de un procesador. De hecho, como ustedes ya han visto cuando estaban estudiando el tema de los PLCs, el PLC no es más que una computadora, tiene exactamente la misma arquitectura que una computadora, es la arquitectura von Neumann, y por lo tanto está implantado
normalmente se programa dentro de un procesador. Pero no es la velocidad del procesador la que determina la velocidad de respuesta o la velocidad en que corre la sucesión de tareas que representa el GraphSet. Depende por el propio proceso, es decir, que se vayan cumpliendo las etapas y las transiciones. En cambio, en el diagrama de flujo, como representa un programa, dependerá de la velocidad del procesador. Los diagramas de flujo representan en general procesos monotarea. En GraphSet se puede representar tareas simultáneas, por ejemplo, divergencia. Cuando aparece una divergencia y una convergencia en I, se están realizando simultáneamente varias tareas. Nuevamente, la velocidad de evolución de las tareas dependerá de las transiciones o de las receptividades unidas a las transiciones para que el GraphSet evolucione. Tercera diferencia, un bucle implica que solo se esté ejecutando la parte del programa interior del bucle hasta que se cumpla la condición que permita salir de él, es decir, que permita salir del bucle. En cambio, cuando estamos hablando de un GraphSet, se explora la totalidad del programa con independencia de que se cumplan o no las condiciones de transición. No olvidemos que la evolución del GraphSet se realiza a partir de cumplir las receptividades unidas a las transiciones. Pero para ver si la etapa anterior está activa y si se ha cumplido las receptividades, se tiene que estar permanentemente monitoreando, revisando, haciendo correr la totalidad del programa. Eso también se entiende por la forma en cómo funcionan los PLCs. No se olviden que los PLCs funcionan mediante lo que denominamos un scan, que es la lectura de las entradas, el corrido del programa, la actualización de las salidas. Una vez que se hace esa tarea, el PLC vuelve a comenzar. En cambio, en un programa, cuando se desarrolla en una computadora, normalmente el programa tiene un inicio, tiene un final. En el inicio se introducen los datos, se hace correr el programa, se obtienen los resultados y ahí se para el programa. En cambio, en un PLC el programa corre permanentemente y la velocidad con que corre ese programa le hemos llamado scan. Otra diferencia entre diagramas de flujo y GraphSet. No existe, en los diagramas de flujo, no existe distinción entre acciones combinacionales y secuenciales. Normalmente representa un diagrama de flujo una secuencialidad de tareas a realizar. Pero dentro de esas tareas a realizar podrían haber problemas de tipo combinacionales y el diagrama de flujo no hace ninguna diferencia entre las unas y las otras. En cambio, el GraphSet debe separar las acciones combinacionales de las secuenciales. El GraphSet es solamente efectivo o es eficiente o funciona solamente si el problema es secuencial. Por último, los diagramas de flujo no contienen información suficiente para deducir de él el programa de forma unívoca. Dependiendo de la codificación, dependiendo del programa, es decir, del lenguaje de programación en el cual se va a codificar ese diagrama de flujo, podría tener una u otra forma el programa. En cambio, en un GraphSet permite una compilación directa a programa de máquinas. Van a ver que lo que vamos a hacer con el GraphSet es traducir cada una de las etapas, ¿no?, incluidas las transiciones, a elementos específicos de los lenguajes de programación. Es decir, puede ser logigrama o puede ser escalera. Y a partir de ahí es una deducción inmediata de todo el programa que permite la automatización de un proceso. En los diagramas de flujo depende de cómo se codifique. Ok, veamos esto. El GraphSet permite dos cosas, ¿no? Si utilizamos, como en este ejemplo, ¿no?, una separación enorme, que en realidad es una separación excluyente, porque dependiendo de que si la receptividad C10 unida a esta transición se cumple, va a ir hacia la etapa 1. Y si la transición C10 unida, la receptividad C10 negada, unida a esta transición, no se cumple, es decir, C10 no se cumple, este negado va a ser verdadero, a partir de la etapa 10 va a ir directamente hasta la etapa 21 sin hacer correr, digamos, sin tocar, sin haber pasado, sin haber ejecutado las etapas que estaban en la otra rama, ¿no?, cuando C10 es verdadero. Entonces, el GraphSet permite saltos hacia adelante. Cuidado, cuando estamos hablando de programación, no estoy hablando de más adelante van a ver, de una codificación GoTo. Cuando hacemos programación de alto nivel o programación estructurada, el GoTo se evita utilizar en los programas, en la programación. Este es un ejemplo
del GraphSet de un proceso que tiene saltos hacia adelante. Este proceso se trata de un taladro que puede taladrar dos clases de piezas, una pieza gruesa o una pieza delgada. ¿Cuáles son las especificaciones funcionales? A ver, se presiona el botón de inicio SB2, a partir del cual el taladro comienza un descenso rápido hasta que alcance el fin de carrera B1. Dicho sea de paso, que el taladro esté en su posición inicial o que el taladro esté completamente retraído, se detecta por este fin de carrera H. Les decía, una vez que alcance B1, comienza un descenso lento, ¿ya? Si detecta mediante el sensor C, este sensor, esta varilla que está acá es un sensor de si la pieza que se está perforando es una pieza gruesa o es una pieza delgada. Si se detecta que la pieza es gruesa, el descenso lento se detiene cuando se toca el fin de carrera B2, con lo cual el taladro retrocederá hasta alcanzar el fin de carrera B1, a partir del cual nuevamente comenzará el descenso lento hasta alcanzar el fin de carrera B3. Una vez que alcance el fin de carrera B3, la pieza está perforada y por lo tanto el taladro retrocederá hasta alcanzar el fin de carrera H, que detecta que la pieza está completamente perforada y que el taladro se ha retraído completamente. Si lo que entra es una pieza delgada, el taladro, después de presionar SB2 obviamente, comienza la perforación, hace un descenso rápido hasta alcanzar el fin de carrera B1, a partir del cual hará un descenso lento. Se no va a detectar no detecta que la pieza es gruesa, o sea, se trata de una pieza delgada, y hará un descenso lento hasta alcanzar el fin de carrera B3, que significa que la pieza está completamente perforada y luego retrocederá hasta el fin de carrera H. Esas son las especificaciones funcionales de este proceso. Fíjense que los sensores, es decir, las entradas, ¿no? Además de la botonera de arranque CB2, están H, B1, B2 y B3, que son sensores de posición, es decir, fines de carrera. C, que es un sensor de contacto, que es el sensor que detecta si la pieza es gruesa o delgada. Y los accionadores son tres, ¿no? Un descenso rápido, un accionador de descenso lento y un accionador de retroceso rápido. El retroceso del taladro siempre se hace de forma rápida. Vamos pues a explicar cómo funciona el proceso con su GraphSet respectivo. Aquí está el GraphSet, fíjense que la etapa 1 está activa, ¿no? Y está esperando, obviamente, el proceso que se presione la botonera de arranque SB2. Veamos, presionamos SB2, fíjense que se cumple la transición de la etapa 1, o sea, la receptividad unida a la transición entre la etapa 1 y etapa 2, por lo tanto, esta transición es franqueable y el GraphSet tiene que evolucionar, ¿no? Evoluciona, comienza el descenso rápido, fíjense, ya ha comenzado a descender. Dicho sea de paso, cuando los sensores están activos, este triangulito que representa el sensor se pone en rojo, ¿ya? Comienza el descenso rápido hasta que el taladro alcanza al sensor de posición B1, ¿no? Cuando B1 está activo, fíjense, se ha puesto en rojo y también está activo. Igual que en el ejemplo anterior, cuando uno de los sensores se pone activo, o sea, cuando la receptividad unida a alguna transición se pone activa, se va a poner en rojo. Fíjense que B1 está activo aquí también, porque se trata del mismo sensor, ¿no? Solo que aquí la etapa anterior está activa, por lo tanto puede evolucionar de la etapa 2 a la etapa 3, porque, bueno, la etapa 2 está activa, B1 se ha cumplido y por lo tanto tiene que evolucionar hacia la etapa 3. Evoluciona hacia la etapa 3, comienza el descenso lento. Fíjense que en el descenso lento, la pieza que está perforando es una pieza gruesa, se detecta, fíjense, el sensor C detecta que es una pieza gruesa. Por lo tanto, cuando se alcance el sensor de posición B2, como está ocurriendo acá, se cumple esta transición y, bueno, de la etapa 3 tendrá que evolucionar a la etapa 4 porque la etapa 3 está activa, se cumple la receptividad unida a la transición entre la etapa 3 y la etapa 4, es decir, de esta transición, y por lo tanto tiene que comenzar un retroceso rápido.
comienza un retroceso rápido hasta alcanzar el sensor de presencia, el fin de carrera B1. Alcanza B1, fíjense, la etapa 4 está activa, estaba retrocediendo el taladro. B1, que es el sensor de presencia, se ha activado, por lo tanto que tiene que comenzar nuevamente un descenso lento, pero esta vez este descenso lento, fíjense que aunque toque B2, aquí esta etapa 5 está activa, la transición, digo, la receptividad unida a esta transición es B3, no afecta que B2 esté activo, va a seguir descendiendo el taladro hasta que alcance B3, alcanza B3, la etapa 5 estaba activa, estaba descendiendo el taladro, B3, el sensor de presencia o el fin de carrera de que detecta que la etapa estaba completamente perforada, detecta, por lo tanto, tiene que evolucionar el grafset de la etapa 5 a la etapa 6, retrocediendo el taladro, ¿no? ¿Hasta cuánto retrocederá? No importa que, fíjense, al pasar por aquí se va a activar B2, al pasar por aquí se va a activar B1, hasta que alcance el sensor de presencia H, ¿no? El fin de carrera H. Una vez que eso ocurra, fíjense, la etapa 6 está activa, la receptividad unida a esta transición, a la transición que está a continuación de la etapa 6 está activa, por lo tanto tiene que evolucionar el grafset, yendo a la etapa inicial 1. ¿Está bien? Fíjense que ahí H está activo. Si H está activo, esto está en rojo y esto también, porque se trata de exactamente de la misma variable binaria, H, el sensor de presencia que dice que el taladro está completamente retraído. Bien, presionemos entonces nuevamente el taladro B2, pero en este caso vamos a poner una pieza delgada para perforar, en cuyo caso se presiona el botón de arranque SB2, ¿no? Como esto se cumple, fíjense, la receptividad unida a esta transición es el producto lógico de SB2 por H, es decir, el taladro tiene que estar completamente retraído y este puntito significa justamente la variable, la operación lógica AND, es decir, el producto lógico, y también SB2 tiene que estar presionado, es decir, tiene que estar activo, tiene que estar en 1, SB2 está activo, H también, y por lo tanto tiene que transicionar de la etapa 1 a la etapa 2, comenzando el descenso rápido. Cuando se alcanza el sensor de presencia B1, el fin de carrera B1, el taladro tiene que comenzar ahora un descenso lento, ¿no? La etapa 2 está activa, B1 se cumple, por lo tanto tiene que evolucionar de la etapa 2 a la etapa 3 con descenso lento. Está descendiendo lento. Fíjense que esta vez se alcanza B2, B2 está activo, fíjense, B2 se pone rojo, pero C no está activado, porque no se trata de una pieza grande. Fíjense que C se activa cuando se trata de una pieza grande. Es una pieza delgada, no es una pieza gruesa, es una pieza delgada, y por lo tanto tiene que continuar. Hasta donde, fíjense, aquí se va a producir justamente el salto de estas etapas, de las etapas 3 y 4, cuando se active, ¿no? La transición B3. Fíjense que cuando se activa B3, estaba en descenso lento, C se activó porque ya está, ¿no? Ya ha tocado la pieza, B3 se ha activado, la etapa 3 está activa, B3 se ha activado. Fíjense que B2 no estuvo activa cuando no estaba C, ahora que está C activo, B2 no está activo, por lo tanto el grafset va a evolucionar por acá, saltando las etapas 4 y 5 y yendo directamente a la etapa 6, es decir, como se trata de una pieza delgada y ya se ha hecho la perforación completa, lo que tiene que hacer el taladro ahora es hacer un retroceso rápido hasta alcanzar el sensor de presencia o el fin de carrera H. Y comenzamos, ¿no? Etapa 3 activa, transición entre la etapa 3 y la etapa 6, que viene por acá, por esta línea que está en rojo, está activa, por lo tanto tiene que evolucionar el grafset de la etapa 3 a la etapa 6, saltándose las etapas 4 y 5, debido a que por el proceso estaba perforando, el taladro estaba perforando una pieza delgada. Va a la etapa 6 y comienza el retroceso. Fíjense que se active B2 y B1 en el retroceso no afecte nada, solamente hasta que se active el sensor de presencia H, ¿no? Que lo que hace que el grafset evoluciona, ¿no? Se detiene el retroceso rápido y va a la etapa inicial 1, ¿no? Y con eso el grafset
se habría cumplido. Se puede hacer con el GraphSet un salto hacia adelante y se puede hacer con el GraphSet también un salto hacia atrás, tal como se muestra aquí. Es exactamente lo mismo. Aquí hay una separación en O, que si se cumple ese 20, se va a ir por este camino, que si no se cumple ese 20, retorna para ejecutar las etapas 11, 12, hasta la etapa 20. Este es un ejemplo del GraphSet de un proceso que tiene salto de etapas hacia atrás, ¿ya? El proceso, las especificaciones funcionales del proceso son las siguientes. Bueno, se tiene un carro que está ubicado en la posición A. La posición A se detecta mediante el sensor de presencia A, ¿ya? Y con el botón de arranque, SB2, se inicia el proceso, haciendo que el carro avance hacia la derecha. Cuando el carro avance a la derecha, esta flecha se va a poner de color lleno, un color negro lleno, ¿no? Avanzará hasta alcanzar el sensor de presencia B. Cuando alcance el sensor de presencia B, el carro se va a llenar, ¿ya?, de algún producto. Con el carro lleno, luego avanza el carro hasta alcanzar el punto C, que se detecta por el sensor de presencia C. Ahí se hace el descargado del carro, ¿no? Una vez que el carro está descargado, retorna mediante un actuador que hace que el carro comience a avanzar hacia la izquierda, retorna al punto B. En el punto B nuevamente se va a cargar el carro con algún producto. Una vez que el carro esté cargado, va a avanzar hasta el sensor, hasta el punto C, que se detecta por el sensor de presencia C, donde nuevamente va a ser descargado, y una vez que ocurra esto, el carro retorna hasta el punto inicial A en espera de otra orden, es decir, que se cierre otra vez el sensor la botonera SB2, haciendo que el procedimiento comience a funcionar de nuevo. ¿Ya? Esas son las especificaciones funcionales que se mencionan acá. Como quiera que el carro va a avanzar, retroceder y nuevamente avanzar, o sea, se tiene que cargar 2 veces y descargar 2 veces, vamos a utilizar un contador que justamente cuente los eventos, es decir, los 2 cargados que hace el carro, ¿ya? Obviamente las entradas, ¿no?, son la botonera de arranque SB2, y los sensores de presencia, sensores de posición A, B y C, que denotan, ¿no?, o que detectan la posición del carro, ¿no? Cuando se activen estos sensores de posición, cuando se activen estos sensores de presencia o fines de carrera, el carro se encuentra en esa posición, ¿no? Son sensores de presencia, es decir, cuando el carro se encuentra ahí es que se activa. Si el carro está en otra posición, ese sensor está inactivo. Y bueno, hay 3 actuadores. Hay un actuador para que el carro comience a moverse a la derecha, otro actuador para que el carro se mueva hacia la izquierda, y un actuador de cargado del carro. Obviamente hay un sensor de peso, es decir, un sensor de cargado, ¿no? O sea, un sensor que detecta que el carro está completamente cargado. Ese sensor no se menciona acá, pero bueno, es evidente que es otra entrada que se utiliza para este proceso. Vamos al GraphSet. Bueno, este es el GraphSet. Fíjense, en este momento es así como se presenta un GraphSet, ¿no? Fíjense, ninguna etapa está activa, está esperando que comience. Y si hacemos la interpretación del GraphSet, lo que tenemos que pensar es, ok, como estamos ahora, está la etapa inicial activa, esperando que se presione SB2 para que comience a funcionar el proceso. Un pequeño detalle, aquí abajo, aquí donde estoy mostrando con el puntero, he puesto varias cosas, ¿no? Primero, un contador. El contador, que es el contador con la variable entera n, en este momento, en la etapa de inicio, lo que hace es resetar el contador, nos pone el contador a 0, es decir, el valor de n es 0. Estamos poniendo acá etapa activa, o sea, en este lugar se va a mostrar qué etapa está activa. En este momento, fíjense, en el inicio, o sea, si retrocede un poco ahí, el contador no sabemos cuánto está, ninguna etapa está activa, ninguna transición está validada, ninguna receptividad asociada está cumplida, ¿no? O sea, nada. Cuando se pone así, fíjense, el contador por la etapa 1, o sea, por la etapa inicial, el contador está en 0, la etapa 1 está activa, la transición de 1 a 2, dice, entre la etapa 1 y la etapa 2 está validada. Una transición validada significa que es la transición que puede ponerse
en verdadero para que el GraphSet evolucione. ¿Ya? Eso quiere decir que es la transición cuya etapa previa, cuya etapa anterior justamente a esa transición está activada, ¿no? Eso significa transición validada. Y la receptividad asociada a esta transición validada, esta receptividad asociada es a la transición validada, en este momento es falsa, pero si se cumple la condición, esto se va a poner en verdadero. Como la etapa anterior, la etapa 1 está activa y la transición esté validada con la receptividad asociada cumplida, o sea, verdadero, el GraphSet tiene que evolucionar hacia la siguiente etapa. ¿Está bien? Ok, comencemos entonces. Presionamos SB2, ¿no? Se da la orden. Fíjense que al presionarse, al cerrarse este botón, SB2 se ha puesto en 1, A, porque el sensor de presencia, tal como en los ejemplos anteriores, el triangulito ese que representa el sensor de posición A está en color rojo y por lo tanto está activo. Esto está activo. Fíjense que aquí también se utiliza A, por lo tanto está activo. Fíjense que el contactor vale 0, por lo tanto, esta receptividad, ¿no? N diferente de 2 también es verdadera, está en 1, por eso está en rojo. Todas estas condiciones se están cumpliendo. SB2 está en 1, A está en 1, N diferente de 2, es decir, en este momento N vale 0, es verdadero, por lo tanto está en 1 lógico, ¿no? Y esto también está en 1. Fíjense, la etapa 1 activa, la transición entre la etapa 1 y 2 está validada y la receptividad es verdadera. Por lo tanto, tiene que evolucionar el GraphSet, ¿no? Haciendo que el caso se empiece a mover hacia la derecha. Fíjense, este actuador, el actuador que hace que el caso se mueva hacia la derecha, está en 1, es decir, se está realmente moviendo. La etapa 2 está activa, fíjense acá, el contador sigue en 0, la etapa 2 está activa. La transición validada es la etapa que está entre la etapa 2 y la etapa 3, es decir, si esta receptividad asociada se pone en 1, el GraphSet va a evolucionar. Y bueno, el caso se está moviendo hasta alcanzar el sensor de presencia B, que detecta que el caso ya está en la posición B, por eso dice la receptividad asociada se ha puesto en verdadera. Cada que se ponga en verdadera la receptividad asociada se va a poner en rojo. La transición validada es la 2 a 3, verdadera, la etapa activa está en 2, por lo tanto, por las leyes del GraphSet, etapa anterior activa, transición cumplida, evoluciona, etapa 3 se está llevando adelante, eso quiere decir que se está cargando el caso, ¿no? Obviamente les decía, hay un sensor aquí adentro, dentro del caso, que detecta que el caso está completamente cargado, ¿no? Pero bueno, la etapa 3 está activa, se está produciendo el cargado, la transición validada es la que está entre la etapa 3 y la etapa 4, y esa receptividad entre la etapa 3 y la etapa 4, la receptividad asociada a esta transición es falsa. Cuando termina de cargarse, fíjense, el caso ya está lleno, la receptividad asociada a la transición entre las etapas 3 y 4 es verdadera, ¿no? La etapa anterior la etapa 3 está activa y por lo tanto tiene que evolucionar. Evoluciona, el caso comienza a moverse a la derecha, pero fíjense, también está que se incremente en 1 el contador. El contador estaba en 0, ahora está en 1. Todavía se cumple que el contador es diferente de 2, por eso esto está en rojo, esto es verdadero, o sea, el contador está en 1. Como comenzó en 0, ahora se incrementa en 1, el contador está en 1, esa acción de aumentar el contador se desarrolla mientras la etapa 4 se activa, lo mismo que el caso se está moviendo hacia la derecha. Cuando está en esta posición, la etapa 4 está activa, la transición entre las etapas 4 y 5, como dice aquí, es la transición validada, es decir, si se cumple esto va a evolucionar, y la receptividad asociada a C es falsa. Entonces, es decir, todavía no se cumple la receptividad. Cuando alcanza el caso el punto C, la receptividad, es decir, el sensor de presencia C, se ha puesto en 1, porque el caso ya está en esa posición, la etapa 4 está activa, la receptividad asociada es verdadera y por lo tanto tiene que evolucionar. Evoluciona a la etapa 5 y en la posición C, fíjense que no se está moviendo. Ninguno de los actuadores, ni a derecha ni a izquierda, está activo, por lo tanto el caso está detenido mientras se descarga, ¿no? Se está produciendo el descargado. Fíjense, la transición activada es la que va entre la etapa 5 y 6, eso es lo que dice aquí. La transición validada es la que está entre las etapas 5 y 6, y la receptividad asociada, que es que se ha descargado el caso, está en falso.
se activa. Fíjense que la etapa, o sea, que el sensor de presencia C, mientras el carro esté ahí, está activo. No se ha quitado, sigue activo. Y bueno, se ha producido el fin del descargado, está completamente descargado el carro. El sensor que detecta que el carro está cargado o descargado, detecta que el carro está descargado. Etapa 5 activa, transición validada es la transición que va entre la etapa 5 y 6, ¿no? Se ha cumplido la receptividad, por lo tanto tiene que evolucionar hacia la etapa 6. ¿Qué es la etapa 6? Tiene que el carro moverse hacia la izquierda hasta alcanzar, ¿se acuerdan? El punto B, donde nuevamente se va a cargar. Pero bueno, estando la etapa 6, hay dos transiciones validadas. Uno, la que va de la etapa 6 a la etapa 3, eso es lo que dice acá, y obviamente la que va de la etapa 6 a la etapa 7. Cualquiera de estas dos, cualquiera de estas dos receptividades unidas a estas transiciones, a esta transición o a esta transición, se cumple, el graph va a evolucionar. Si se cumple acá, se va a ir hacia la etapa 3. Si se cumple por acá, se va a ir hacia la etapa 7. ¿Ok? La receptividad asociada a la transición que va entre la etapa 6 y la etapa 7 es falsa. Lo mismo que la receptividad asociada de la transición que va entre la etapa 6 y la etapa 3 es falsa. Cuando llega a la posición B, el carro, ¿ya? Se cumple esta receptividad. N, fíjense, el contador N está en 1, se ha activado el sensor de presencia B, ¿no? Eso quiere decir que se ha cumplido la receptividad asociada a la transición que va de la etapa 6 a la etapa 3, se cumple, es verdadera. La etapa 6 está activa, por lo tanto, tiene que evolucionar hacia la etapa 3. Y eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Siguiente paso, como esto se ha cumplido, la etapa 3 ahora está activa. Fíjense que la transición validada ahora es la que está entre la etapa 3 y la etapa 4. Cuando se termine de cargar el carro, se va a cumplir la receptividad asociada a esa transición. Por lo pronto, esto es falso. Se está cargando, ¿no? Fíjense, B está activo, ¿no? B está activo, N diferente de 2 está activo. Toda esta receptividad todavía vale 1. Pero no hay problema porque la etapa 6 no está activa. Eso ya evoluciona. Lo que está activa es 3. Por eso la transición validada es la que está entre la etapa 3 y la etapa 4. Que se pone en verdadero cuando se termina de cargar el carro. Fíjense, la etapa 3 activa, transición validada, esta transición validada, receptividad asociada cumplida, tiene que evolucionar el graph y se va a la etapa 4. ¿Qué ocurre en la etapa 4? ¿No? Comienza el carro a moverse hacia la derecha, pero nuevamente el contador se incrementa. Como el contador estaba en 1, ahora el contador vale 2. Como el contador vale 2, fíjense, n diferente de 2 ahora es falso, por eso se ha puesto en un color negro, no está en rojo ya. Y n igual a 2 se ha puesto en verdadero, o sea, se ha puesto en rojo porque eso es verdadero, se cumple esta condición lógica, ¿no es cierto? Bueno, la etapa 4 está activa, la transición que está entre la etapa 4 y la etapa 5 está validada, esperando que el sensor de presencia C detecte que el carro ha llegado hasta la derecha, ¿no? Se sigue moviendo, C se activa, esta receptividad se pone en verdadero y por lo tanto tiene que evolucionar de la etapa 4 a la etapa 5. Evoluciona, se comienza a hacer la acción de descargado, eso corresponde a la etapa 5, la etapa 5 está activa, se descarga, todavía la transición validada es la que está entre 5 y 6, pero todavía la receptividad asociada a esa transición no es verdadera. Cuando termine de descargarse, ¿no? La receptividad asociada a esta transición se ha cumplido, la etapa 5 está activa, la receptividad asociada a la transición es verdadera, se cumple, por lo tanto, como esta es la transición validada, tiene que evolucionar. De la etapa 5 evoluciona a la etapa 6 y por lo tanto el carro va a comenzar a moverse hacia la izquierda. ¿Está bien? Fíjense que el carro moviéndose hacia la izquierda es la etapa 6 la que está activa. Nuevamente, aquí hay dos transiciones validadas, ¿no? La que va de la etapa 6 a la etapa 3 y la que va de la etapa 6 a la etapa 7. Cuando llegue a B, fíjense, se ha cumplido, ¿no?, la receptividad asociada a la transición validada que va entre la etapa 6 y la etapa 7, porque n es igual a 2. N no es diferente de 2, por lo tanto, esta receptividad no se cumple. Por eso,
el GraphSet ahora va a evolucionar de la etapa 6 a la etapa 7, ¿no? Haciendo que el carro siga moviéndose a la izquierda. Ya no se detiene ni se tiene que cargar, tiene que seguir hacia la izquierda, ¿no? Hasta llegar, bueno, se activa la etapa 7, se sigue moviendo hacia la izquierda, hasta que llegue al sensor de presencia, ¿no? que es la receptividad asociada a la transición validada que está entre la etapa 7 y la etapa 1. Esta etapa está activa, la receptividad asociada a esta transición se cumple y por lo tanto el GraphSet va a evolucionar hacia la etapa 1, ¿no? De esta manera. Y estamos en el inicio del proceso, ¿no es cierto? Estamos en el inicio del proceso. Acá, justo en esta parte, se muestra el salto hacia atrás, ¿no es cierto? Las etapas 3, 4, 5 y 6 son las que se vuelven a cumplir si se cumple esta transición, la etapa hacia atrás. Fíjense que aquí hay una separación en O, una O exclusiva, ya que dependiendo del valor del contador, si n es diferente de 2, se viene, o sea, de la etapa 6 evoluciona a la etapa 3, o si se cumple que n es igual a 2, va de la etapa 6 hacia la etapa 7. Este es un GraphSet, ¿no? Con repetición de secuencia o salto hacia atrás. Fíjense que entre esta estructura y esta estructura hay similitudes, es decir, dependiendo de las condiciones. En este caso, si la que toma, o sea, la receptividad C10 es la que toma la decisión si se ejecuta esta parte, esta rama del GraphSet o no se ejecuta. Acá lo que se está viendo es que en realidad la transición que va después de la etapa 20, que es la C20, decidirá si se ejecuta o no se ejecuta exactamente los mismos elementos que en este caso. ¿Cuál es la diferencia? Es que este es un salto hacia adelante, evitando ejecutar algunas etapas. Aquí este es un salto hacia atrás, lo mismo, evitando ejecutar algunas etapas. Dependiendo también, es obvio que dependiendo del programador, podríamos utilizar una u otra forma, es decir, o utilizamos esta o utilizamos esta. Y bueno, si estamos utilizando esta, podríamos encontrar su similitud, digamos, o sea, su equivalente de esto a esto, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta es cuál es la variable que se utiliza para tomar la decisión si se ejecuta o no se ejecutan estas etapas. Ok, dicho esto, podemos utilizar podemos hacer las estructuras básicas que se utilizan para programación. Valga la redundancia, estamos hablando de las estructuras básicas de la programación estructurada, como es, por ejemplo, un bucle repeat until, o puede ser un bucle while do, o un bucle for next, ¿no? Que son los típicos que se utilizan en la programación estructurada. Si este es el diagrama de flujo, ¿no? Que se repite, esta tarea se va a repetir hasta que la condición sea verdadera, a partir de la cual no se repite, pero si la condición no se cumple, la tarea se va a seguir ejecutando. Esto mismo puede ser representado mediante GraphSet de esta forma, ¿no? Dependiendo si la variable binaria x es verdadera, va a continuar, si es falsa, va a retornar. Y bueno, la tarea esta tarea, ¿no? Que representa un código que resuelve algún problema, se establece ahora o se resuelve o se hace lo mismo que está haciendo acá en el GraphSet, en esta parte, en esta macroetapa M1. En resumen, este diagrama de flujo se puede implementar con este GraphSet. En la primera estructura o la estructura repitante. Veamos qué pasa con el bucle while do, la estructura while do. Si se cumple una condición, si no se cumple, se salta. Si se cumple la condición, se desarrollará alguna tarea. Bueno, y después el programa sigue. Esto mismo se puede hacer de esta forma, ¿no? Es decir, la tarea está en la macroetapa M1 y dependiendo si X es verdadero o falso, si es X verdadero, se ejecutará la tarea y si es falso, no se ejecutará la tarea y se saltará directamente a continuar el programa. Fíjense que esta estructura del diagrama de flujo que está representando un bucle while do puede ser
ejecutado o codificado exactamente cumpliendo los mismos propósitos por este GraphSet. Veamos un bucle for next. Esto es repetir, o sea, son repeticiones iterativas de alguna tarea, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer un bucle for next? Es precisamente mediante este GraphSet que lo que hace es cuántas veces se repite la tarea, dependerá de un contador interno que alcanza un determinado valor para que continúe el funcionamiento del GraphSet. Es evidente que aquí falta una transición que dice contador igual a preselección, entonces se continúa por la etapa 2. Si el contador es menor a un valor de preselección, se repetirá la tarea tantas veces establezca el contador que hemos inicializado en la etapa 10. El contador lo único que hace es determinar el número de veces que se desarrollará la tarea que está codificada o que está puesta en la etapa M1, en la macroetapa M1. Con esto tenemos, aplicando precisamente estos saltos, tenemos la forma de cómo traducir un diagrama de flujo en GraphSet en la estructura repeatante, lo mismo en la estructura while do, lo mismo que en la estructura for next, ¿no? O sea, la estructura iterativa o de repetición. La idea es clara. Podrían haber ingenieros que prefieren deducir la automatización en forma de un diagrama de flujo y luego intentar hacer la misma codificación mediante GraphSet. Bueno, cabe también recalcar ¿por qué utilizar GraphSet? ¿Por qué utilizar GraphSet? Para desarrollar o para resolver los problemas de automatización. La respuesta es bien simple. Porque se adapta mejor a las necesidades, porque se expresa mejor la secuencialidad y porque además es un lenguaje de programación. O sea, no tiene, o sea, vamos a ver también en las siguientes sesiones, no tiene el GraphSet que se puede, o sea, que cuando se utiliza como lenguaje de programación. Tiene características un poquito diferentes, digamos, a el GraphSet que se puede utilizar simplemente para expresar la automatización. Pero bueno, el GraphSet es un lenguaje de programación establecido de acuerdo con la norma para programación de PLCs y por lo tanto es una forma natural de expresar la automatización de un proceso. Con eso hemos concluido este capítulo y hemos visto las dos partes, como las estructuras básicas y el GraphSet y los diagramas de flujo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, por favor, les pido que envíen a través del grupo WhatsApp. Buenos días.